Capítulo 21. Seth siempre se había sentido orgulloso de ser capaz de librarse de virtualmente cualquier apuro. Tenía un truco para librarse de las ataduras, y un talento natural para encontrar la salida de cualquier situación. Así que no se sorprendió cuando, después de menos de 10 minutos, consiguió llegar al muelle de aterrizaje principal de la prisión. Era mucho más grande que la entrada secundaria por la que habían llegado Sana y él. Las alarmas que habían sido diáfanas dentro de los estrechos pasillos eran meramente estruendosos aquí en la enorme cámara. Seth estaba sobre un gran balcón de metal sobrevolando la habitación. Abajo podía ver 4 navíos, espaciados a 10 metros. Todos ellos parecían estar desprotegidos. Complacido consigo mismo, toqueteó el holocrón que había metido en el bolsillo de su chaleco mientras estudiaba sus opciones. Igual que un buffet, multitud de donde escoger. 2 de las naves eran estándar, lanzaderas de pasajeros comunes y corrientes, sus cascos curtidos y dentados. Rápidamente los rechazó como indignos de robar. La tercera era la más grande del grupo, y parecía estar en impecables condiciones. También estaba marcada con el blasón de la familia real. Seth sonrió. Había algo incitador sobre la idea de escapar de Dawn en una lanzadera propiedad del gobernante del planeta. Definitivamente tenía cierto encanto. Y entonces vio el cuarto navío. Tenemos un ganador. La más pequeña del lote, la nave era elegante y con estilo, con embellecedores rojos y un casco negro. El vehículo perfecto para un hombre del gusto discriminatorio de Seth. Ansioso por escapar, el Jedi oscuro se abrió paso bajo las escaleras y por el hangar, su sable láser amarrado a su mano derecha. Cuando alcanzó su lanzadera elegida, dejó salir un silbido bajo de aprecio y extendió el brazo hacia arriba para acariciar el suave casco oscuro. Se mira pero no se toca, una voz suave de mujer susurró en su oreja. Seth quitó su mano de repente y se giró, su sable láser saltando a la vida mientras cortaba el aire vacío tras él. Justo fuera del alcance de su ataque estaba una Iktochi en una capa negra. Su capucha estaba hacia atrás para revelar los cuernos largos curvados hacia abajo junto a su cuello y bajo su barbilla. Tatuajes negros marcaban su labio inferior, y sus dientes pequeños, puntiagudos, estaban desnudos en una sonrisa ansiosa. Seth no era alguien que normalmente evitara una pelea, no si pensaba que podía ganar. Pero había algo inquietante en su oponente de piel roja. Era prácticamente imposible ocultarse de un Jedi, aún así Seth no había percibido su presencia hasta que habló. Cuidado, ese probablemente no es el único truco que guarda bajo la manga. Bonita nave, dijo él, extinguiendo su sable láser y dejando que su mano cayera casualmente a su lado. ¿Cuántos créditos te ha costado? Tan pronto como las palabras salieron de su boca se abalanzó sobre ella, su sable láser reencendido grabando un patrón mortal con forma de 8 para destripar a su enemigo insospechado incluso mientras respondía a su pregunta. La Iktochi no fue engañada. En lugar de responder a su pregunta, dio un paso rápido hacia atrás y a un lado, ágilmente evitando su ataque. Demasiado lento, le amonestó ella. Los 2 adversarios se giraron para enfrentarse el uno al otro de nuevo, y Seth se detuvo para considerar la situación. Tenía el holocrón de Andedu. Todo lo que necesitaba ahora era una nave y estaría libre en casa. Pero entre él y el escape había una oponente desconocida, aunque obviamente habilidosa. No parecía estar armada, pero ella podía fácilmente tener espadas, blasters, o cualquier número de otras armas ocultas en los pliegues de su capa. Decidió que sería una buena idea tratar de hablar para salir de la situación. Me llamo Med Tandar, mintió él, tratando de proyectar un aire de noble importancia en su voz. Estoy aquí en nombre del Consejo del Primer Conocimiento. Hazte a un lado en nombre de la Orden Jedi. Tú no eres un Jedi, respondió ella. Ya no, confesó Seth. Pero solía hacerlo. Él cortó el aire media docena de veces con su sable láser. Giró, la espada zumbando bailando y girando, antes de acabar la demostración con una voltereta hacia atrás. La Iktochi obviamente no estaba impresionada por su despliegue de proezas marciales, y Seth se dio cuenta de que no iba a intimidarla a retroceder. ¿Los Jedi te enseñaron algún truco útil? Un par, respondió Seth, empujando con la fuerza. Una oleada de energía cruda salió hacia su enemiga, pero Seth supo al instante que algo iba muy mal. En lugar del exhilarante subidón de poder que sentía normalmente, hubo un dolor de calambre en la boca de su estómago que le hizo doblarse. La oleada conmocionadora que debía haber mandado a la Iktochi volando a 20 metros fue reducido a poco más que un empujón fuerte. La golpeó de pleno en el pecho, pero ella simplemente absorbió el impacto cayendo en un ruedo hacia atrás que terminó con ella aún en pie. Un par de vibroespadas cortas apareció en sus manos mientras Seth se tambaleaba hacia atrás, agarrándose el estómago y tratando de no vomitar. Con horror, se dio cuenta que estaba interrumpiendo su habilidad de atraer la fuerza.
Había visto este talento mencionado en un número de textos antiguos, pero nunca se lo había encontrado él mismo, y no sabía cómo contrarrestarlo. Su única opción era tratar de luchar a través de él. Apretando sus dientes, se levantó. Alimentándose del dolor y su rabia acumulándose, trató una vez más de invocar el poder del lado oscuro. Sintió un pequeño arrebato en respuesta a sus esfuerzos, pero era un tintineo fino más que la inundación que había estado esperando. Aún así, era mejor que nada. La Iktochi se lanzó con sus espadas gemelas, y Seth se tambaleó de forma extraña fuera del camino, apenas evitando su ataque. Ella se movía más rápido que cualquier oponente al que se hubiera enfrentado. O quizás su habilidad de interferir con la fuerza simplemente estaba haciéndole más lento de lo que nunca había sido. En cualquier caso el resultado era el mismo, y no era bueno para Seth. Agachó su cabeza y corrió bajo el morro de la lanzadera negra y roja del otro extremo, sabiendo que su mejor oportunidad de sobrevivir sería mantener 10 toneladas de metal entre ambos. Ya no podía verla, pero al concentrarse era apenas capaz de percibir su posición. El esfuerzo hizo girar su cabeza, era como tratar de ver con barro en los ojos. Ella estaba acechándole lentamente, cuidadosamente trepando alrededor de la cola de la nave. Y en ese momento Seth se dio cuenta de que su oponente no tenía ningún entrenamiento formal en los caminos de la fuerza. Estaba operando por instinto. Nunca le habían enseñado las habilidades más básicas como cómo percibir la posición de los oponentes incluso cuando estaban fuera de la vista. Seth se giró y corrió hacia uno de los otros navíos, alcanzando su nuevo escondite justo antes de que ella surgiera desde detrás de los propulsores de la lanzadera negra. Agachándose para echar un vistazo tras la tripa de la nave que estaba utilizando de cobertura, podía verla girando su cabeza de lado a lado, tratando de averiguar a dónde había ido. «Amo una buena casa», gritó ella, sus labios curvándose en una sonrisa feral. «Es por lo que me llaman la cazadora. Esto no va a terminar bien». Vayne aún podía sentir los efectos que perduraban de las drogas en su sistema. Había hecho lo que podía para consumirlas con el fuego del lado oscuro, pero los Sith no eran tan adeptos como los Jedi en limpiar sus sistemas de impurezas. Los últimos vestigios de los químicos simplemente tendrían que desaparecer de forma natural con el tiempo. Hasta entonces estaría a menos de su fuerza completa. Una fracción más lento en pensamientos y acciones, menos adepto en utilizar el poder de la fuerza. Y aún estaba sin su sable láser. Pese a todo esto, estaba seguro de que la victoria estaba a solo unos minutos. Las alarmas aún estaban sonando a través de la mazmorra, pero sabía que no habría guardias corriendo en respuesta a su llamada. Los pocos mercenarios que habían sobrevivido a su ataque estaban en retirada, dejando a la hija de Caleb indefensa. A veces la venganza necesitaba ser fría y calculadora. Había veces en las que era mejor ser cuidadoso, paciente. Pero a veces la retribución no podía ser retrasada. A veces la acción necesitaba ser alimentada por la rabia y el odio. Necesitaba arder con el calor de la emoción animal. La paz es una mentira. Solo existe la pasión. Con pasión obtengo fuerza. Con fuerza obtengo poder. Podía percibir que se estaba acercando a la posición de Serra. Sus pasos se aceleraron mientras marchaba lleno de propósito bajando por el pasillo vacío hacia su venganza. Con poder obtengo la victoria. Con victoria mis cadenas se rompen. Había sido descuidado, débil. Había permitido ser capturado. Se había dejado convertir en una víctima. Por eso había sufrido. Pero ahora era fuerte de nuevo. Ahora era el turno de que alguien más sufriera. Gritó una voz tras él por encima de las alarmas. La mención del nombre que había dejado atrás hacía 20 años hizo que el Lord Sith se detuviera muerto a su paso. Se giró lentamente, y se encontró a sí mismo cara a cara con la mujer de piel oscura que le había ayudado a escapar. Ella estaba respirando con fuerza, como si hubiera estado corriendo. Sus pantalones estaban rasgados sobre la rodilla izquierda, los bordes del roto estaban sangrientos. Su cara era una mezcla de emociones en conflicto, miedo, desesperación, y esperanza. ¿Me recuerdas, Soy Lucia. Durante un segundo, Vayne simplemente miró en confusión a la mujer que estaba ante él. Entonces empezó a recordar su juventud. Un tiempo en el que no era Darth Vayne, Lord de los Sith, sino un simple minero de Apatros. Los recuerdos estaban enterrados profundamente, pero aún estaban ahí. Las palizas semanales de Horst, su padre. Jornadas largas y agotadoras excavando cortosis de la roca hasta ahogarse con las nubes de polvo levantadas por su martillo hidráulico. Su escapada de la miseria de Apatros, y su asignación a los caminantes de la penumbra. Era como tratar de recordar un sueño tras despertarse. Eran escenas de la vida de otra persona, no se sentían reales para él. Pero mientras llevaba atrás su mente, otros recuerdos empezaron a llegar a la superficie. Largas noches sentado de vigilancia en Trandosa, marchas forzadas a través de los bosques de Kashyyyk.
Levantar a los fantasmas del pasado le llevó de vuelta la cara de Ulabore, el oficial de mando cruel e incompetente que inadvertidamente había dado a de a los Sith y le había colocado en el camino de su verdadero destino. Pero había otras caras, también, los hombres y mujeres de su unidad, sus hermanos y hermanas de armas. Recordaba los ojos azules y la sonrisa prepotente de Adanar, su mejor amigo. Y recordaba a una soldado junior de ojos grandes, una joven francotiradora llamada Lucio. Bane tenía inteligencia y visión de futuro. Tuvo la sabiduría y visión para redefinir la Orden Sith, para que pudiera comenzar su largo ascenso, lento al dominio galáctico. Había programado y planeado casi cualquier situación concebible en la que pudiera encontrarse algún día. Aún así, nunca se había preparado para esto. Sabía que muchos de los antiguos soldados que servían en los ejércitos de Khan se habían convertido en mercenarios y guardaespaldas, pero nunca había considerado la posibilidad de toparse jamás con alguien que hubiera conocido antes de su transformación a través del lado oscuro. Tras unirse a los Sith, no se había permitido preguntarse o preocuparse por lo que le había ocurrido a la gente de su pasado. Había necesitado aprender a sobrevivir solo, a no confiar en nadie salvo en sí mismo. Los lazos a la familia y a los amigos eran una debilidad, una cadena que te unía y te arrastraba. Ahora alguien de la vida que había trabajado tanto por olvidar estaba en pie entre él y su venganza. Era un obstáculo en su camino, uno fácil de superar. Sabía que la podía hacer a un lado tan fácilmente como había despachado a los guardias de fuera de su celda. En su lugar, preguntó, ¿por qué me has ayudado? Servimos juntos en los caminantes de la penumbra, respondió ella, como si eso lo explicara todo. Sé quién eres, le dijo él. Ella vaciló, como si esperara que dijera más. Cuando no lo hizo, ella continuó hablando. Salvaste mi vida en Feisira. Salvaste todas nuestras vidas. Y no solo entonces. Estuviste ahí en cada batalla que luchamos, cuidando de nosotros. Protegiéndonos. Era un imbécil entonces. No, eras un héroe. Te debo la vida una docena de veces. ¿Cómo no podía ayudarte? Al principio pensó que era una idiota sentimental, cegada por la nobleza irracional, y escupiendo tonterías estúpidas. Pero entonces se dio cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, y todo empezó a tener sentido. Ella le había liberado esperando ganarse su favor. Estaba tras algo. Es por eso por lo que había traicionado a la hija de Caleb, por su propia ganancia personal. ¿Qué es lo que quieres? Exigió él, las alarmas un constante recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Quiero, por favor, te lo ruego, deja vivir a Serra. Su petición no tenía sentido. Las acciones de Lucio eran el único motivo por el que la vida de Serra estaba en peligro. ¿Por qué? ¿De qué utilidad me es su vida? La mujer no respondió de inmediato. Estaba buscando algo que ofrecer, pero al final no tenía nada. Mira en tu corazón, recuerda el hombre que solía ser. Sé que te volviste al lado oscuro para sobrevivir. Convertirte en Sith era la única forma en que podías sobrevivir. Por favor, sé que parte de lo que solía ser aún vive dentro de ti. Mi nombre no es dijo él, su voz alzándose mientras erguía a su altura completa de forma que se alzaba sobre Lucio. Soy Darth Bane, Lord Oscuro de los Sith. No siento ni lástima ni gratitud ni remordimiento. Y la hija de Caleb debe pagar por lo que me hizo. No te dejaré hacerlo, declaró ella, ampliando su postura y preparándose ante él. No puedes detenerme, le advirtió él. No puedes salvarla sacrificándote a ti misma. ¿Estás dispuesta a arrojar tu vida sin ningún propósito? Lucio no se movió. Ya te he dicho que te debo mi vida. Si quieres tomarla ahora, estás en tu derecho. La mente de Bane regresó a su primer encuentro con Caleb en Ambria. El sanador había estado ante él como Lucio lo hacía ahora, totalmente desafiante pese a saber que no era rival para un Lord Sith. Aún así, Caleb sabía que tenía algo que Bane necesitaba. Lucía no podía clamar lo mismo. No había nada que le detuviera de extinguir su vida en un único instante. Empezó a reunir el lado oscuro, el poder construyéndose lentamente. Pero antes de poder desatarlo fue golpeado por una pared de fuerza tormentosa rodando de un pasillo a su izquierda. Instintivamente alzó un escudo defensivo, absorbiendo el golpe. Pese a esto, fue golpeado contra la pared contrario, perdiendo el aliento. Lucio no tuvo tanta suerte. Incapaz de llamar a la fuerza para protegerse, fue mandada volando por el pasillo, dando volteretas y torciéndose. Su cráneo golpeó contra la piedra media docena de veces mientras su cuerpo rebotaba en las paredes y techo, reduciéndolo a un desastre sangriento, sin forma. Su cuerpo finalmente se detuvo a 30 metros donde el pasillo hacía un abrupto giro de 90 grados. Bane estuvo de nuevo en pie en un instante, girándose para encarar a su enemiga. No pudiste atreverte a matarla, dijo Sana, su voz llena de desdén. Te has vuelto débil. No me extraña que trataras de violar la regla de 2.
Ella estaba con su sable láser de doble hoja empuñado, la empuñadura agarrada firmemente en su mano. Su brazo estaba extendido, sosteniendo el arma enfrente de ella, las hojas gemelas horizontales al suelo. Era una postura defensiva, una con la intención de protegerse de un ataque repentino de un oponente armado. Se dio cuenta de que Sana no sabía que no había encontrado aún su sable láser. He vivido bajo los principios de la regla de dos desde que los creé, respondió Vayne. Todo lo que he hecho ha sido de acuerdo a sus enseñanzas. Sana agitó su cabeza. Sé que fuiste a Prakith. Sé que fuiste tras el holocrón de Andedu. Sé que estabas buscando el secreto de la vida eterna. Lo hice por necesidad. Te he enseñado todo lo que sé del lado oscuro. Esperé durante años a que me desafiaras. Pero te conformaste con seguir mi sombra, con permanecer como un aprendiz hasta que los estragos de la edad me robaran mi poder. Todos los pensamientos sobre Lucia se habían ido, barridos junto con los recuerdos de su vida pasada. La única cosa que le importaba era este enfrentamiento, por lo que sabía, el destino de los Sith dependía del resultado. Eres indigna de convertirte en la maestra, Sana. Es por eso por lo que fui a Prakith. No, dijo Sana, su voz calmada y fría. Tú no me darías la espalda. Dijiste que estabas entrenándome para que un día te sucediera. Dijiste que era mi destino convertirme en la maestra. Ahora tú quieres vivir por siempre. Quieres aferrarte al manto del Lord Oscuro de los Sith y negarme lo que es mío. Ese manto debe ser ganado, contraatacó Vayne. Querías esperar, tomarlo por defecto. Tú me enseñaste la paciencia, le recordó ella. Tú me enseñaste a escoger el momento. No en esto, gritó Vayne. Solo el más fuerte tiene el derecho de gobernar a los Sith. El título de Lord Oscuro debe ser agarrado, arrancado del agarre todopoderoso del maestro. Es por eso por lo que estoy aquí, dijo Sana con una sonrisa funesta. He encontrado un aprendiz para mí. Estoy preparada para abrazar mi destino. ¿De verdad crees que puedes derrotarme? Vayne dejó que su mano derecha cayera sobre su cadera, fintando como si estuviera preparándose para empuñar su sable láser. Su única oportunidad de sobrevivir era engañándola de algún modo para que retrocediera. Los ojos de Sana parpadearon, atraídos por el sutil movimiento. Él mantuvo su mano abierta, su enorme palma completamente cubriendo el lugar donde ella normalmente sería capaz de ver la empuñadura de su sable láser anclada a su cinturón. Con su mente trató de proyectar una imagen de su arma de empuñadura curvada descansando justo bajo sus dedos vacíos. Su aprendiz no se movió. Se quedó en una postura defensiva, su ceño fruncido como si sopesara sus probabilidades. Entonces su mirada cayó sobre la mano izquierda de Vayne, temblando tan ligeramente con uno de los temblores incontrolables. Permitiste que te capturaran mercenarios, dijo ella, lentamente girando su arma y dando un paso confiado hacia adelante. Vayne mantuvo su posición, doblando los dedos de su mano izquierda para que se hundieran en la palma, calmando el temblor. No te atreviste a matar a la mujer que se puso en tu camino. Ella dio otro paso hacia él, casualmente lanzando su sable láser de una mano a la otra. Si Vayne hubiera estado armado, habría sido la perfecta apertura para lanzar un ataque repentino. Cuando falló en hacerlo, ella inclinó su cabeza hacia atrás y se rió. Incluso dejaste que te atraparan en estos pasillos sin tu sable láser. Ella dio otro paso hacia adelante y Vayne respondió dando varios pasos hacia atrás. El sable láser de doble hoja empezó a coger velocidad, cortando el aire en rápidos patrones circulares. Tenía una última cosa que decir antes de lanzarse sobre él. Te ha llegado la hora, Vayne.